Buenos días. El grupo de política monetaria, compuesto en esta ocasión por Juan Eduardo Coimans, Manuel Agosín, Ricardo Mate, Alejandro Fernández y el que habla, ha llegado a la siguiente conclusión. Después de una conversación más agitada que de costumbre. Porque no es responsable de los daños que tiene Manuel en la pierna. Pero casi. El GPM recomienda, por unanimidad, que el Banco Central mantenga inalterada su tasa de política monetaria en 0,5%. En relación a ello, si bien las condiciones internas hacen aconsejable pensar en el inicio de un proceso de ajuste monetario gradual en el corto plazo, estimamos que ello se deberá postergar hasta que las recientes turbulencias financieras internacionales se moderen. La tasa de variación mensual del IPC en el mes de abril se situó en un 0,47%, en línea con la estimación del mercado. Con ello, el índice de precios a nivel consumidor acumuló un avance de un 0,9% en los últimos 12 meses. Por su parte, la tasa de variación mensual del IPCX fue de un 0,22%, acumulando un menos 0,65% durante el año móvil terminado en abril. En tanto, el IPCX1 registró una variación mensual de 0,14%, llevando su tasa de variación anual a un menos 1,12%. Si bien los datos antes mencionados revelan que las presiones inflacionarias de los pasados 12 meses fueron extremadamente débiles, cabe señalar que, al utilizar datos desestacionalizados de los indicadores subyacentes, se observa un marcado repunte en la tendencia trimestral anualizada, llegando esta a un 1,6% en el caso del IPCX y a un 2% en el IPCX1. En contraposición, dichos indicadores en enero llegaban a menos 3,1% y menos 4%, respectivamente. De esta forma, los datos recientes están comenzando a entregar señales de un potencial repunte de las presiones inflacionarias que debe ser monitoreada. La principal fuente de las incipientes presiones inflacionarias es la expansión que está experimentando el consumo privado, componente de la demanda que, sorprendentemente, parece no haber sido afectado significativamente por el terremoto. De esta forma, en el mes de marzo, las ventas minoristas registraron una variación anual de un 12,3%, con crecimientos del 67,4% en las ventas de automóviles nuevos, 30,5% en las ventas de vestuario, 9,3% en supermercados y 20,9% en durables para el hogar. Se debe señalar, sin embargo, que estos números están afectados por una base de comparación anormalmente baja. Por otra parte, algunos de los indicadores parciales de inversión en capital fijo han comenzado a exhibir señales de repunte. De esta forma, en marzo pasado, las importaciones de bienes de capital registraron una expansión anual del 39,8% en términos de quantum, mientras que el IMACON creció un 1,4% luego de casi 2 años de variaciones negativas. En contraposición, por el lado de la oferta, los datos de marzo revelaron efectos adversos asociados al terremoto que superaron las expectativas del mercado. En este sentido, destacaron las contracciones de la industria, menos 17,4%, y la generación eléctrica, menos 10,5%. Ello se tradujo en una caída de un 2,8% anual en el IMASEC. Cabe señalar, sin embargo, que los efectos potencialmente inflacionarios de este shock de oferta se han visto mitigados en gran medida por el hecho que los daños más severos afectaron a sectores enfocados principalmente en las exportaciones. Además, en los sectores no transables todavía existe un stock de capacidad ociosa que permite acomodar los incrementos de la demanda. En lo que respecta a la economía internacional, la situación actual es altamente incierta. Ello, ya que por una parte los datos de actividad recientes confirman con creciente fuerza una recuperación de la economía mundial encabezada por Estados Unidos y las economías emergentes. Sin embargo, durante la segunda quincena de abril y los primeros días de mayo, se observó un severo agravamiento de la crisis de Grecia, amenazando extenderse al resto de Europa y con potenciales efectos a escala global. En este sentido,
Si bien las medidas anunciadas recientemente por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo tienen una buena probabilidad de contener la crisis en el corto plazo, su evolución de mediano y largo plazo aún es incierta. Tomando en cuenta todos los elementos antes señalados, el Grupo de Política Monetaria recomienda mantener inalterada la TPM, al menos hasta que la situación europea se clarifique. Si, tal como esperamos, ella finalmente decanta en una estabilización de los mercados financieros internacionales y la recuperación económica mundial continúa progresando satisfactoriamente, el Banco Central de Chile debería comenzar a normalizar su política monetaria gradualmente. Damos ahora paso a la sesión de preguntas. ¿Cuándo debería empezar el Banco Central a incrementar la tasa los próximos 2 meses, el próximo mes? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, como se señala ahí, depende de cuándo la situación de la economía internacional, especialmente la situación de Europa, se estabilice. Eso, al menos en su fase aguda, podría tomar tal vez 1, 2 y hasta 3 meses. Yo creo que es importante esperar hasta que esa situación se termine de clarificar. Ahora, el proceso de ajuste estructural y de los déficits fiscales que enfrentan las economías europeas va a tomar años. Obviamente no hay que esperar a eso. Lo que estamos hablando es esperar que la fase aguda de la crisis que se ha visto en semanas recientes termine de decantar y clarificarse. Ahora, tanto el ministro de Hacienda como el presidente del Banco Central destacaron una vez más la solidez de la economía chilena. ¿Cómo están viendo ustedes que podría golpear la situación de Grecia ya con el paquete ya anunciado, ya esa riesgo ya disminuyeron sensiblemente? ¿Cómo están viendo ustedes? Manuel. Bueno, todo va a depender de cómo siga la situación a futuro, o sea, el riesgo inmediato de una crisis financiera que pudiese tener efectos de contagio en el mundo entero, están bastante, se ha moderado, ese riesgo se ha moderado bastante, pero ahora las economías europeas van a empezar a tomar medidas contractivas de la demanda agregada, van a empezar a cortar gastos, aumentar impuestos, y eso en un plazo más largo no sabemos bien en qué va a terminar. Obviamente el crecimiento de Europa va a estar afectado adversamente, y si eso ocurriera de ese modo, o sea, si el crecimiento europeo llegase a tasas muy bajas o incluso negativas, claramente eso va a afectar a toda la economía mundial, va a afectar a Chile directa e indirectamente. O sea, Chile exporta a Europa una parte significativa, pero decreciente de sus exportaciones. Por otro lado, China es un gran exportador a Europa y Chile es un exportador. China se ha convertido en el primer socio de Chile. Entonces podría tener un efecto indirecto por el lado de un menor crecimiento de las exportaciones chinas. Pero todo esto está por verse, o sea, en este momento es muy difícil hacer una predicción. Por lo mismo hay que tener cautela con las proyecciones de crecimiento para 2011, ya se habla, hay una nota de estimaciones todas sobre el 6% para 2011, ¿eso es muy auspicioso o está en línea con lo que usted también? Bueno, no sé si Juan Eduardo o algún otro de mis colegas quiere... No, quería solamente complementar lo que dijo Manuel, en el sentido de que esta crisis que está experimentando Grecia y hay otros países candidatos también a tener problemas, no es algo tan imprevisto. Siempre se habló de que la crisis financiera que se inició en el 2008 iba a tener una recuperación con vaivenes. Se hablaba ahí de la famosa W, porque una cosa es superar el problema financiero y otra cosa es ordenar las finanzas de estas economías. Y eso, mientras eso no se emprenda, y eso toma tiempo además, ¿ya? Vamos a estar viviendo ahí sorpresas que de repente hay un país que entra con algunos indicadores que despiertan luces rojas y produce un problema financiero más o menos grave. Entonces, lo que hace ver esto que el contexto internacional, que creíamos
o que la gente creía que había mejorado sustancialmente, bueno, se ve que las sospechas iniciales de que mientras no se corrigieran bien los fundamentals, iban a seguir provocando problemas. Y este tipo de problemas a lo mejor lo vamos a experimentar de nuevo. O sea, ¿eh? Ahora, a pesar de eso, yo no creo que la situación sea como de una gravedad tal y que le pegue, o sea, puede ser grave para algunos países, sí, obviamente, pero no creo que sea una gravedad tal como para pegarle tanto a Chile. A Chile le puede pegar por el lado de las exportaciones, como señalaba Manuel, ¿ya? Y en ese sentido, eso lo único que ilustra es el tipo de interrogantes que surgen cuando se trata de hacer proyecciones de la economía. O sea, si no hubieran crisis o un agravamiento de la crisis, las metas que se está fijando el gobierno son razonables, especialmente considerando los efectos mismos que va a tener el impulso de inversión, ¿ya? Pero tenemos ahí un question mark, ¿ya? Que está en todo tipo de pronósticos. O sea, muchas veces se habla, vamos a tener tal crecimiento, y después vemos cómo las instituciones o los economistas que a veces hacemos pronósticos vamos corrigiendo a medida que vamos acumulando nuevos datos. Eso es parte de la realidad, que los hombres no podemos predecir las cosas con certeza. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de los combustibles, considerando que el IPC de abril impactó bastante fuerte? ¿Cómo lo ven ustedes a futuro? ¿Cómo lo ven dentro de los próximos meses del año? Alejandro o Ricardo. A ver, un comentario ligado a lo mismo, lo que estábamos hablando de la situación internacional. Básicamente yo coincido con lo que han planteado Manuel y Juan Eduardo. Yo creo que en general todos pensamos de que la recuperación de la economía mundial básicamente ha sido bastante sólida y hay muchos fundamentos para señalar de que esto debería proseguir. Pueden haber ciertos retrocesos y en ese sentido, aquí va mi comentario, básicamente hay que monitorear mucho los precios claves internacionales que nos afectan. Nosotros, Chile es una economía que está ligada al mundo. Si, como vimos la semana pasada, hubo movimientos bruscos en las monedas, hubo movimientos bruscos en los precios de los commodities, si bien es cierto, eso hay que monitorearlo, pero también hay que señalar de que, en definitiva, Chile tiene una economía muy sólida, ¿eh? Sorteamos muy bien la crisis subprime global del 2008-2009. Una de las fortalezas que tenemos es el tipo de cambio flexible. O sea, yo creo que eso es un muy buen indicador de que se captura muy rápido cualquier turbulencia. Y respecto al tema de los commodities, bueno, el petróleo obviamente es un tema que depende, yo diría, mucho de que suceda, por ejemplo, con el euro. La relación dólar-euro, si se nos va, el dólar se fortalece mucho afuera y la relación dólar-euro pasa, no sé, a 1,2. No estoy diciendo que vaya a ser esa cifra, pero ahí generalmente lo que sucede, como todas estas materias primas están expresadas en dólares, se produce una caída de estos productos y se produciría también una caída del petróleo y probablemente también del cobre y otros productos. Siempre y cuando se gatillen este tipo de cosas. Los mercados sobre reaccionan de repente, y por eso hay que monitorear minuto a minuto estos eventos, porque después vuelve la calma, ¿eh? Y ahí es donde uno puede hacer realmente una proyección más tranquila sobre el escenario que tenemos. Pero el mundo está creciendo fuerte, Japón va a dar sorpresas también positivas, China es una interrogante, ¿no es cierto? Estamos muy ligados al tema China, y China, como decía Manuel, está muy ligado también a Europa. China le exporta el 30% de sus productos a Europa. Entonces, en el fondo, está todo el mundo muy encadenado, y por lo tanto hay consecuencias a todo nivel. Quería complementar algo. Cuando uno mira ahora el plan de reconstrucción que usó hartos impuestos y mucha gente decía, usemos el fondo soberano, ¿ya? Ahí a lo mejor el ministro Larraín puede decir que el fondo soberano lo va a tocar mucho menos de lo que la gente o de que muchos hubieran querido. Es cierto que a lo mejor a uno no le gusta que suban los impuestos, pero de alguna forma los hechos ex post le están dando un poco la razón de haber sido cautelosos en la magnitud de los recursos
que se sacarían del fondo soberano. Y precisamente porque la economía es turbulenta y el tener esos fondos permite justamente enfrentar situaciones de volatilidades internacionales con riesgos mucho menores, con percepciones de riesgo menores y eventualmente con spread en las tasas que paga Chile mucho más baja. O sea, ese es un seguro que todavía sigue teniendo el país. Manuel, quería... Sí, sobre el precio del petróleo. En los últimos meses la transición china desde un modelo de crecimiento basado en exportaciones a un crecimiento basado en el mercado interno, en particular la inversión, ha hecho que el precio del petróleo haya subido. Entonces la interrogante principal es hasta qué punto eso va a continuar. O sea, China lo ha hecho bastante bien, ha demostrado mucha flexibilidad en su forma de manejar la caída violenta de las exportaciones post-crisis. Ahora el gobierno chino está empeñado en enfriar la economía en este momento a través de alzas en tasas de interés, alzas en lo que podríamos llamar los encajes bancarios, ¿verdad? Entonces, eso presenta también una interrogante con respecto a qué va a pasar con el precio del petróleo de aquí para hasta fin de año. Creo que ese es un elemento a tomar en cuenta. Pero el crecimiento de Chile para este año y el próximo tendría que tener algunos ajustes o es muy prematuro todavía para el diagnóstico. Alejandro. Yo creo que no hay necesidad de hacer ajustes mayores todavía a las proyecciones de crecimiento para Chile, en la medida que las perspectivas de Europa en particular, que son las que se ven más preocupantes en este minuto, ya estaban recogidas en las proyecciones existentes hace bastante tiempo. O sea, nadie estaba previendo que Europa creciera más de 1%, y de hecho varias proyecciones apuntaban a un crecimiento menor al 1%. Entonces, a menos que haya un agravamiento de la situación europea en términos de que haya un ajuste desordenado, yo veo poco probable que esas proyecciones de crecimiento europeo y la realidad se ajusten drásticamente a la baja y por lo tanto que el impacto sobre el resto del mundo y en particular sobre el crecimiento de Chile sea significativo. No descarto que eso pudiera ocurrir, pero creo que lo que se ha hecho hasta ahora permite por lo menos mantener resuelto el problema de liquidez fundamentalmente que tienen muchos países, sobre todo Grecia, pero el problema de solvencia que hay detrás de algunos de estos casos es algo que se va a ir resolviendo gradualmente en los próximos años y por lo tanto no debiera haber un efecto relevante ahora. Pero no sé que Chile está preparado para enfrentarse que hubiera crisis mayor en Europa. Bueno, preparado sí, pero ya vimos durante la recesión anterior que igual hubo una caída fuerte en el Producto Interno Bruto, mayor a la que se pensó en algún minuto que iba a ocurrir. Y si es que hubiera una recaída global, ciertamente el crecimiento en Chile podría irse a negativo de nuevo, pero no es un escenario que veamos como probable para este año o para el próximo. Ok, si no hay más preguntas, dejamos hasta acá la conferencia. Muchas gracias.